Pues yo cuando tú me digas. Bueno, ya estamos. Buenas noches, Mujeres por el Mundo en Red. Estamos nuevamente en nuestra rueda de poderes y saberes de Mujeres por el Mundo. Esta noche tenemos un tema muy importante, las heridas emocionales, cómo nos afectan y cómo superarlas, pero tenemos también a una conferencista, terapeuta de primera línea con el tema Merce Roura Mas. Bienvenida, Merce. Bienvenida, Ana. Bienvenida, Teresa. Bienvenidas a todas las que confirmaron y participaron. Muchísimas gracias. Bueno, te lo dejo contigo. Muy bien, pues empezamos. Bueno, este tema, el tema de las heridas emocionales, lo comentábamos un poco antes de empezar. Me parece un tema apasionante. Es un tema apasionante que yo trabajo mucho con las personas a las que hago de coach, y también es un tema que yo he trabajado mucho conmigo misma, ¿no? De hecho, ahora estoy trabajando con una de mis heridas emocionales y quería dar algunas claves aquí. Me parece un tema apasionante porque yo creo que hay un antes y un después de tu encuentro con tus heridas emocionales. No es la única herramienta el conocimiento de las heridas. Yo antes citaba, por ejemplo, a mí el eneagrama también me ha cambiado mucho la vida. Hacer un trabajo parecido no es el mismo porque cada eneatipo del eneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento, tiene unas heridas emocionales distintas, es decir, pero va un poco de lo mismo. Pero reconocer las heridas nos sirve un poco para ver cómo estamos interpretando la vida, ¿no? Para ver, es como, a ver, cómo he estado yo leyendo ese espejo que es el mundo hasta ahora, ¿no? Lo que nos hacen las heridas emocionales es que nos hacen ver el mundo a través de un filtro, ¿no? Y de ellas dependen un montón de creencias limitantes, que es todo eso que tenemos que conocer, hacer consciente para poder cambiar, para ver el mundo de forma distinta, ¿de acuerdo? Entonces, es como si yo dijera ahora, mira, pues has estado viendo, bueno, yo no os lo tengo que decir, sois vosotras, ¿no? Los que tanto las que estáis como las que veréis todo esto. Es como, mira, hay varios filtros, aparte se combinan entre ellos para ver el mundo, ¿no? Porque tú cuando miras al mundo lo estás viendo mediatizado, ¿no? Lo estás viendo a través de tus creencias y tus heridas. Entonces tú dices, ay, pues es verdad, lo estaba viendo todo de este modo y es porque llevo siempre este filtro, ¿no? A mí me gustó mucho un ejemplo que ponía Sergi Torres, que dijo, te pasas la vida limpiando la pared hasta que descubres que la mancha estaba en las gafas, ¿no? Dice, y por más que pintabas la pared de blanco o la intentabas quitar la mancha, siempre aparecía en todas las paredes, hasta el día que te das cuenta que estás proyectando la mancha tú con las gafas que llevas puestas. Bueno, pues las heridas son gafas que llevamos puestas, que nos llevan a tener unas creencias y que nos están, bueno, podríamos decir perjudicando o que son un aprendizaje, ¿no? Yo he puesto aquí ideas básicas de estas heridas emocionales, ¿no? ¿Qué es lo importante de lo que vamos a aprender aquí? Bueno, pues conocer nuestras heridas, las vamos a definir y luego ya os avisaré, porque muchas veces lo que pasa es que todo el mundo me dice que las tiene todas, ¿vale? Bueno, os tendríamos que ir a visitar a la cárcel, básicamente, si alguien Sí, la tenemos todas. No, es broma, ¿no? Pero bienvenida, Luisa Fernanda. No tenemos una sola. Gracias. Tenemos una. Hola, ¿qué tal, Luisa? Tenemos Hola. Tenemos una herida muy básica, una impronta muy básica, luego otra también muy marcada y luego otra por ahí, ¿no? Es lo normal. Entre 2 y 3, una que marca mucho. Y normalmente hay algunas que entre ellas no se pueden, o sea, no, luego lo contaré, ¿no? Pero tú no tienes herida de traición y herida de humillación juntas, porque marcan 2 tipos de personalidad muy distintos, ¿no? Y cuando os cuente cómo son entenderéis por qué no, ¿no? O como mínimo una prevalece más que la otra, ¿no? Ya lo destacaremos. Por tanto, es importante conocer nuestras heridas, veremos cómo. ¿Qué prototipos de persona, de personalidad, podríamos decir, hace cada herida? Tenemos que dejar de huir de lo que nos asusta, ¿no? Y aquí esto forma parte de la solución al problema y yo creo que
lo estaba comentando, bueno, he estado grabando unos vídeos y lo comentaba. Hay que hacer una terapia, hay que ir con profesionales, se puede hacer uno mismo, trabajarse evidentemente, porque el gran trabajo lo haces tú, pero hay una fase de conciencia y luego hay una fase de actuación. Y si no hay una fase de actuación y de coherencia con lo que descubrimos ahí afuera, nos vamos a estar con nuestra ida de rechazo hasta el día de nuestra muerte. Vamos a sentir lo mismo, ¿no? Hay que trabajar ahí afuera y hay que hacer cambios y hay que cambiar conductas y hay que cambiar formas de actuar una vez te das cuenta, ¿no? Y es dejar de huir de lo que nos asusta y permitirnos sentir, observar, escucharnos. A mí hay algo que me ha sido muy útil, encontrar el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? No tanto el por qué, porque el por qué es porque él me ha dicho que lo haga, porque él me ha tratado muy mal. Y sí, él es responsable, él o ella, ¿no? Pero ¿para qué le sigo riendo las gracias? ¿No? Esa es la parte, ¿no? Eso es lo que nos desencalla a ver, ¿no? Cambiar nuestra forma de actuar y poner límites. ¡Ay, qué difícil es poner límites!, ¿verdad? ¿Cuánta gente se pierde por el camino cuando empiezas a decir que no? Hay tipos de personalidad a la que le cuesta mucho decir que no. Y cuánta gente a veces le cuesta decir que sí, ¿no? A mí a veces me ha pasado. Y luego tomar decisiones, ¿no? Que es mejor, a veces tomar decisiones nos libra de tomar pastillas, ¿no? Que también está muy bien. Si tenéis alguna pregunta, o sobre todo tú, Luz, si quieres aclarar algo y mejorarlo y tal, me lo No, dices, ¿eh? mejorarlo no, esto sin duda que no. Mira, lo que te quería comentar es una cosa, desde tu abordaje, ya, porque entiendo que ¿Sí? tú estás hablando de esto desde el eneagrama, ¿no? Los tipos No, de no, personalidad, no. Ah, bueno, lo voy a hablar desde las heridas. Voy a tratar heridas ya. emocionales solo, porque es un Ah, tema no, cuando te suficientemente. refieres a tipos de personalidad, Sí, me refiero a tipos de personalidad, pues por ejemplo, voy a ponerme a mí de ejemplo. Yo me utilizo mucho de ejemplo, porque así aprendo, ¿no? Tipo de personalidad, por ejemplo, Marcé, que podríamos hablar desde el tipo del eneagrama, eneatipo 1 a la 2, desde el tipo de, con heridas emocionales, herida de rechazo con herida de injusticia. El tipo de ya. personalidad que marca eso y luego lo vamos a definir un poco, ¿no? A ver si las personas ahí se ven reflejadas, porque no es lo mismo tener herida de rechazo sin tener herida de injusticia, que van juntas, pero pueden no ir, que tener solo herida de rechazo. El comportamiento es un poco distinto, ¿no? Y os contaré, por ejemplo, a mí los problemas que me pondré de ejemplo, ¿no? Porque a mí me gusta hacerlo, ¿no? Y hablaremos de cómo, qué tipo de personalidad desencadena cada herida. Y nos Ok. veremos ahí reflejados y veremos para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces diremos, bueno, pues estoy intentando hacer esto para que no me rechacen y os voy a decir algo. Todo lo que hacemos para que no nos rechacen hace que nos rechacen más. Todo lo que hacemos para que no nos abandonen hacen que nos abandonen más, ¿no? Entonces dices, no solamente no me está sirviendo de nada, sino que además yo estoy en bucle, ¿no? Y esta es la idea. Entonces, vamos aclarando. Entonces, grandes preguntas. ¿Te amas? ¿Cómo te tratas? ¿Te conoces? ¿Te priorizas? ¿Pones límites? ¿Te cuidas? ¿Te escuchas? ¿Te valoras? ¿No? Todo esto tiene mucho que ver con algunas de las heridas y no hacemos muchas de estas cosas porque tenemos, bueno, pues tenemos nuestras heridas, ¿no? Y una cosa que yo creo que es muy importante. Para mí esto es vital. A ver, eh, esto, la transformación que nos supone reconocer nuestras heridas y trabajar en ellas, tanto trabajo pues terapéutico con alguien que nos acompañe, un psicólogo, un coach, bueno, yo el otro día lo decía, ¿no? Por ejemplo, yo con Luz hice un trabajo corporal muy interesante, ¿no? Que para mí fue muy interesante porque yo vivo mucho el rechazo a mi cuerpo, entonces me fue muy útil, ¿no? No vamos a cambiar lo que nos pasa. A ver, habría quien nos diría, sí, porque cuando tú cambias, todo cambia. Evidentemente, sí, sí. Pero el objetivo, nosotros no vamos a decidir que nos toque la lotería, ¿no? Pero lo importante realmente es cambiar la forma en que nos percibimos a nosotras mismas, ¿de acuerdo? Me explico, es decir, esto no va de me voy a concentrar mucho y voy a atraer mucho dinero, que si lo queréis hacer me parece fantástico. Yo no lo he conseguido, yo no lo he conseguido. Esto va de tratarte bien, de reconocerte y de darte cuenta de lo mucho que te puedes llegar a maltratar para que otros te reconozcan y dejar de hacerlo
y empezar a verte como una persona distinta. Y al final no es, evidentemente podemos cambiar lo que está ahí afuera hasta donde podemos. Tenemos, yo creo que muy poco a veces, ¿no? Porque hay mucho que no depende de nosotros, ¿no? Pero sí que podemos cambiarlo como nosotros nos percibimos. Y si yo cambio como me percibo, pues ya no me junto con según qué persona y ya no me hacen según qué cosas, ¿no? Cuando me las hacen digo, hey, alto, aquí no, ¿no? O sea, porque yo ya no lo sé, yo no acepto el chantaje emocional, por ejemplo, ¿no? De otra persona, bueno, pues no lo acepto porque no tengo que mendigar. ¿Por qué? Pues porque me he dado cuenta de que estaba viviendo con mi herida de abandono, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Por tanto, cambiaremos lo que nos pasa, evidentemente, pero el principal objetivo de este trabajo es, evidentemente, cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, queda clarísimo, ¿no? Fijaos, me ha gustado mucho esto. El juez más severo, la jueza más severa somos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos sorprendemos? Pues, ¿no os habéis fijado? Esos kilitos de más que te parece que en tu amiga no quedan tan mal porque es tan simpática y tiene unos ojos tan bonitos y tú te miras y te maltratas muchísimo por esos kilitos de más, ¿no? Parece que tú estés cometiendo una atrocidad y en cambio ves a otras personas en la misma situación y eres completamente comprensiva y comprensivo, ¿no? Por tanto, porque al final yo el otro día proponía un ejercicio y os voy a hacer una pregunta. Pensad en lo que la gente os ha dicho y no os ha gustado, os ha ofendido, o en lo que creéis que la gente piensa de vosotras, ¿no? Tomémonos un segundo, ¿no? Algo que no os ha gustado. Tenéis algo en la cabeza que no os haya gustado, no hace falta decirlo en voz alta, ¿eh? Aquello, pues mira, a mí me ha ofendido que me digan esto, vale. Y ahora, si tenéis eso en la cabeza, vamos a ser sinceras. ¿Cuántas de vosotras pensáis que es verdad? Y cuando digo pensáis que es verdad, no me refiero a que lo penséis con el neocórtex, no me refiero a que lo penséis desde la racionalidad, no. ¿Cuántas en el fondo más de una vez desde esa otra parte, desde esa otra mente, y vamos a implicar el corazón si queremos, ¿no? Ya que estamos hablando de emociones, en el fondo os sentís así, ¿no? Es decir, y voy a poner un ejemplo mío. Lo poco que me molesta a mí que alguien me llame tonta, porque yo nunca fui la niña tonta, era la empollona de clase. Lo mucho que me duele que me llamen inútil, porque yo siempre he sentido que tenía que demostrar mi valor y si me llaman inútil para mí es llamarme muerte. O sea, para mí es muerte porque yo considero que mi valor como ser humano, así es lo que he considerado siempre, se mide en base a mi utilidad. ¿Por qué? Porque tengo una herida de rechazo y entonces vine al mundo con la necesidad de mostrar que se habían equivocado pensando que yo no merecía venir, porque es lo que te hace sentir una herida de rechazo. ¿Qué pasa? Que si a mí me dices que soy inútil, me estás matando, porque estás desmontando mi estrategia para sobrevivir, para demostrarle al mundo que en realidad sí que valgo, ¿no? En cambio, Mercé, pues nunca se ha sentido tonta, nunca. Y a lo mejor lo soy, ¿eh? Bueno, no creo que lo sea, pero a lo mejor lo puedo ser. Pero Mercé era la empollona de clase. Yo me acuerdo una vez con una clienta, ¿no? Que me acuerdo que estábamos hablando y me decía, es que tal persona me ha dicho, eres inútil, ¿no? El mismo prototipo de personalidad. Y me dijo, tú fíjate, es una persona directora general de tal, ¿no? Si tú te crees, digo, ya, pero tú te lo crees. Y me dice, oye, que yo soy directora general. Y ya, pero te lo crees, porque te duele. Porque si no te lo creyeras, no te gustaría, pero no te acostarías esta noche pensando, cree que soy inútil. Te reirías en la cena. Y entonces le dije, ¿qué pasaría si esa persona te hubiera dicho que eres una persona sucia, que va desaliñada y que va mal vestida, una persona vestida impecable? Dice, hubiera pensado que está loca. Digo, claro, tú nunca has tenido la sensación que vas mal vestida, ¿verdad? Por eso no te ha tocado.
Que sí, que no te va a gustar, que a lo mejor le contestas mal, pero esta noche no te acostarás pensando que vas mal vestida. Sin embargo, sí que te acostarás pensando inconscientemente desde esa parte tuya a la que no tienes acceso, ¿no? Lo que Jung llamaría la sombra, ¿no? Pensando que a lo mejor eres inútil, ¿no? Que fíjate, aunque esa persona no te conozca de nada, ¿me explico? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Sí. Vale. Por tanto, es importante ver cómo nos vemos y cómo nos definimos y a partir de ahí es lo que marca absolutamente todo. Lo importante es cómo nos vemos nosotros. Los demás son sencillamente un espejo, ¿no? Luego hablamos un poco de esto porque nos estamos proyectando, ¿no? Fijaos en esto. ¿Sabéis qué es esto? A ver, ¿quién sabe qué es esto? ¿Programación? Sí, muy bien. Es un algoritmo. Algoritmo. Es un algoritmo. A mí me gusta utilizar esto para hablar lo que tenemos en la mente, ¿no? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Fijaos, mi hija ahora pues tiene su móvil y entra en las redes y tal, ¿no? Pero yo hace unos años sabía que mi hija había entrado en YouTube con mi móvil porque entraba en YouTube y me empezaban a aparecer granos, juegos y un montón de cosas que yo no era lo que habitualmente consultaba. ¿Por qué? Porque mi hija había entrado, había prestado atención a otras cosas, había buscado información sobre otras cosas y aquello había alterado el algoritmo de búsqueda. Aparte en YouTube es rapidísimo, o sea, haced una prueba si entráis en YouTube, si habitualmente consultáis cosas de autoconocimiento, yo qué sé, probad a poner Barça, Real Madrid y veréis como a partir de ese momento, pero es inmediato. Hay otras redes a las que les cuesta más cambiar el algoritmo, pero en YouTube pasa muy rápido. ¿Qué nos está diciendo eso? Es un ejemplo que a mí me gusta utilizar para decir que nuestra mente tiene un algoritmo, ¿no? Nos hace ver, esto lo podemos, ¿no? La psicóloga nos podría dar una clase magistral sobre el tema, pero nos ayudaría mucho a darnos cuenta de que tenemos la mente programada en cierta forma para ver las cosas de un modo, para buscar las cosas y para poner la atención en unas cosas, ¿no? ¿Significa eso que no nos están pasando? No, pero a mí me pueden pasar 20 cosas durante un día, puede haber 19 fantásticas y una desagradable y yo me puedo centrar en la desagradable y no ver las otras 19, ¿no? Esto nos pasa mucho, ¿no? Y cuando tenemos herida de injusticia, vemos injusticia. Cuando tenemos herida de rechazo, interpretamos todo como el rechazo. Cuando tenemos herida de abandono, vemos cosas como un abandono. Cuando tenemos herida de humillación, nos sentimos humillados por la misma cosa que otra persona se siente rechazada. Y cuando tenemos herida de traición, nos sentimos traicionados por lo mismo que otro, pues ponemos a utilizar cualquiera de las otras heridas, ¿no? Yo el otro día lo comprobaba con una amiga, estábamos hablando de algo que me había pasado y le dije, y me he sentido muy rechazada. Y me decía, ¿cómo que rechazada? Te habrás sentido abandonada, ¿no? Me decía y le decía, no, rechazada. Ella lo vivía como un abandono, lo que yo interpretaba como un rechazo, ¿no? ¿Por qué? A ver, la situación no era bonita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada una tenemos un filtro distinto, ¿no? ¿Me explico bien? ¿Hay algo que no se me entienda? ¿No? No lo sé. ¿Alguna de vosotras ¿Algún tiene? comentario? No, todo claro hasta el momento. Vale, entonces, es para que nos hagamos una idea, ¿no? Tenemos como ahí, como un algoritmo en nuestra mente que nos lleva a ver las cosas, como os decía yo antes, ¿no? Me encantaba esa imagen de Sergi Torres que decía, te pasas la vida pintando la pared y la mancha la llevas en las gafas, ¿no? Bueno, pues son las gafas, ¿no? En realidad, esto del algoritmo es un poco las gafas, ¿no? Que nos hace esto, ¿no? Si veis, pues nos hace, bueno, nos mantiene, ya sabéis que el cerebro humano no es una máquina de felicidad, es una máquina de precisión para la supervivencia. ¿Cómo nos lleva a sobrevivir? Pues nos cuenta historias tristes, historias de miedo, que la mayoría no van a pasar, ¿no? Algunas sí que pasan, ¿eh? Porque por más optimistas que seamos, nos vamos a morir. Esperemos tardar un tiempo, pero hay que ser conscientes de ello. ¿Qué pasa? Que esas cosas que nos cuenta lo hace para que podamos sobrevivir.
nos hace generar, bueno, pues ese miedo que es muy interesante cuando es una emoción, es un miedo adaptativo que nos permite responder ante una situación de peligro. El problema es que nos hemos acostumbrado a sentir miedo por situaciones que no son de peligro real. Peligro real, el peligro para el que nuestro cuerpo se prepara. Es decir, nos van, por ejemplo, voy por una calle oscura y alguien viene a hacerme daño, o voy por la montaña y me aparece un animal salvaje. Para esas situaciones, las emociones, esa emoción del miedo y los cambios fisiológicos que esa emoción lleva a mi cuerpo son ideales, porque lo que hará es que yo apriete a correr, ataque o me esconda, ¿no? Que son las tres respuestas que tiene un ser humano ante el miedo, ¿no? La huida, el ataque y bueno, quedarse ahí como mimetizado, como si fuera un camaleón, ¿no? Quedarse paralizado, que es una respuesta bastante común. Yo soy de atacar, ¿no? Luz Marina lo vio, yo soy de atacar, ¿no? Entonces, claro, para eso es ideal el cortisol y todo lo que te está generando el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿He oído algo? Sigue que es aquí mi micrófono, sigue. Vale, perdón. Entonces, claro, como la mayoría de miedos que tenemos no necesitan esa adaptabilidad, porque por más que sepas correr y huir, no vas a huir de la hipoteca, no vas a huir del jefe, no vas a huir de la relación de pareja terrible que tienes que solucionarla de otra forma. O sea, hay gente que lo hace, hay gente que tiene una relación difícil y aprieta a correr, hace ghosting, decide no gestionar eso, pero eso no lo soluciona, eso solo lo posterga. Entonces, el miedo lo único que nos hace es reprimir todo esto, ¿no? Claro. Lo que tenemos que hacer es gestionar nuestras emociones y afrontar todo esto, ¿no? Lo que pasa es que el cerebro no lo sabe y acumula porquería. ¿Os gusta? Me encanta esta. Es fea, ¿no? Pero acumulamos acumulamos mucha basura, y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de toda esa basura, ¿no? De esos pensamientos que en bucle, de esas creencias, de esas heridas que tenemos acumuladas, para que no acabe pasando esto, ¿no? Que entonces se convierten ya con el paso del tiempo y tenemos, entonces es mucho más difícil. Por tanto, tenemos que sentir nuestro miedo, ¿no? Así como cuando nos persigue el animal salvaje, lo que tenemos que es o encontrar un lugar donde protegernos. Yo no atacaría, pero es una opción si tienes un arma, o empezar a correr. Y ese miedo es fantástico porque nos está generando una respuesta en nuestro cuerpo que optimiza nuestra capacidad de estar alerta y de responder a nivel físico. Es fantástico. Esto en las situaciones que nos dan miedo en la vida moderna, el jefe, la hipoteca, el compañero o compañera pesado, nuestra pareja que no nos hace caso, el hijo adolescente, pues no nos sirve de nada. Sí, Luz, dime. Merce, ¿y cómo, por ejemplo, porque tú estás hablando del miedo, pero como estamos focadas en el tema también de las heridas, ¿cómo interactúa ese miedo en esa? Porque, a ver, yo creo que la herida no se construye, la herida se instala a partir sí. ¿no? A partir de todas esas experiencias y a partir de todo lo que está pasando, ¿no? Sí, el miedo, aquí lo que, a ver, yo os voy a proponer, o sea, yo lo que os propongo aquí hoy es feo y duro, pero funciona. Yo os he dicho, existe ese miedo adaptativo, ¿no? Esto tú, Luz, lo dominas mucho como psicóloga. Todas las emociones son necesarias porque están ahí. Existe un miedo adaptativo que tiene un sentido, que es, bueno, cuando hay una situación de peligro real para la que nos previene nuestro cerebro. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro funciona igual si el miedo es el animal salvaje que nos persigue, que si es no sé cómo pagar la hipoteca. Nos pone el cuerpo a tope igual. ¿Qué pasa? Que el animal salvaje nos va a estar persiguiendo media hora hasta que se nos coma o nos lo comamos nosotros a él, ¿no? La hipoteca va a seguir ahí siempre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estar día y noche segregando
segregando las mismas sustancias. Pregunta Luisa Fernanda si puede conectarse a alguien. Yo creo que sí, ¿no? ¿No hay ningún problema? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Pues esto que os decía, ¿no? Todas las sustancias que están poniendo a tope nuestro cuerpo para empezar a correr se generan igual para el animal salvaje y para la hipoteca. Para la hipoteca no nos sirven de nada. Y es eso que cuando nos vamos a dormir te metes en la cama y dices, tengo una inercia, claro, porque es que llevas todo el día generando cortisol para apretar a correr y no solamente no te sirve para nada para saber cómo vas a pagar la hipoteca y huir de tu relación terrible de pareja, sino que además seguramente como no has hecho ejercicio ni siquiera has quemado un poco de eso y tienes ahí la adrenalina y por eso llevamos esa inercia, ¿me explico? Fijaos que tenemos más de 60.000 pensamientos cada día. Tomamos más de 35... Entre 60 y 90.000. Yo también. Claro, todo esto aparte, ahora viene la historia, ¿no? Y ya me centro en las heridas. Todo aparte, esto es inconsciente. Porque, a ver, hay algunos, un 1% de esto es consciente, el resto no. ¿Qué pasa? Imaginaos que fueran conscientes. Estaríamos así, ¿no? Como locos, como locas, ¿no? ¿Qué hace nuestro cerebro? Pues utiliza el piloto automático para tomar estas decisiones. ¿Cómo lo hace, ¿no? Para tomar estas decisiones? Bueno, pues va al algoritmo, va al manual y hace lo que tú has hecho habitualmente. ¡Ay! Me acaban de decir que no hace falta que vaya. Claro, no me quieren. Herida de rechazo, sí. Herida de rechazo, póngase en marcha, sí. Ah, no, que no vamos a ir porque no nos quieren allí, no vayamos a molestar, ¿no? Por ejemplo. O pasa algo, ¿no? Por ejemplo, tú estás con tu pareja tomando una copa en un sitio, cuando la gente antes tomaba copas, ¿no? Y aparece alguien y sonríe, ¿no? Bueno, herida de traición, ¡ay, me va a ser infiel! Herida de traición, ¿por qué? Pues porque lo tienes ahí, tienes como una especie de mapa metido en tu cabeza, como ese algoritmo, y tu cerebro toma, o sea, va a ese manual que ya tiene, a ese mapa que tiene, que está programado con tus heridas emocionales y tus creencias limitantes para tomar soluciones, ¿no? Y eso te lleva a vivir en piloto automático y eso te lleva a repetir. ¿Me explico? ¿Se ha entendido esto? ¿Hola? Ay, Luz Marina, te veo parada, ¿eh? Ahora te veo. Sí, ahora. Vale, Bueno. vale. Perfecto. Bueno. Vamos con las emociones y ya nos ponemos... Ay, perdón, se me ha ido de las emociones a las creencias. Bueno, las emociones son, como os decía, son todas necesarias. Y yo lo que os propongo hoy, y es una parte del ejercicio que os propongo, es sentir vuestras emociones. Mucho hice aquí, en Calella, hice un taller presencial de autoestima con la Asociación de Mujeres que conoce Luz, ¿no? Y me acuerdo que el primer día les propuse un ejercicio y les dije, bueno, ahora vamos a sentarnos, un ejercicio de 2 minutos, ¿eh? Vamos a sentarnos, vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar en el mayor problema que creemos que tenemos ahora, ¿no? Creemos o lo tenemos, ¿no? Porque, bueno, lo que para uno puede ser una tragedia, para el otro es una nimiedad, ¿no? Y todo es respetable. Entonces, vamos a concentrarnos, vamos a sentirlos, vamos a permitirnos sentir las emociones que conlleva ese problema y vamos a ver dónde las sentimos corporalmente. Este es un ejercicio que os propongo, ¿no? De 2 minutos, ¿no? Vale. Bueno, pues solo hicimos eso, hicimos unas respiraciones y esto fue la primera sesión. El segundo día vinieron 3 personas maravillosas y me dijeron, si vas a hacer el ejercicio del otro día, nos vamos, ¿eh? Porque es muy duro sentir. Sí. ¿No? Y les dije, bueno, va, venga, digo yo que lo iba a alargar, iba a empezar a hacernos preguntas, iba a preguntar para qué. Eso nos lleva a darnos cuenta de lo desconectadas que estamos de nosotras. Y bueno, Luz, tú lo sabrás por el tema cuerpo, ¿no? Que Luz es una gran profesional, pero en el tema cuerpo a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Aquello de, Gracias, a ver, ¿qué es esto que estoy sintiendo yo aquí? Aparte, el cuerpo es fantástico, es un chivato fantástico, ¿no? Antes alguien me decía, tengo vértigos, ¿no? Bueno, hay una de las heridas, por ejemplo, que es la que yo tengo, te deja las cervicales destrozadas, ¿no? Porque por la rigidez, ¿no? Luego lo veremos.
aparte, el lugar donde sientes te habla mucho. Si a mí me molesta en el estómago, es que no estoy aceptando, es que hay una rabia ahí. ¿Habéis notado? No sé si os ha pasado en la garganta, esas ganas de llorar, de rabia por no haber dicho, por callarte, lo notas en la garganta. A mí me ha pasado muchísimo, ¿no? Yo soy una persona muy de rabia, por ejemplo, ¿no? Siempre lo comento, yo me hablo mucho de mí. Y yo he sentido mucha rabia, ¿no? Pero también me he dado cuenta de que debajo de esa rabia había una tristeza que no había reconocido, ¿no? Yo soy muy dura con esto a veces. El otro día alguien me preguntaba, ay, ¿por qué? Lo de pensar positivo, fantástico, maravilloso. Pero ahora os voy a decir una cosa. No penséis positivo ahora. Pensad lo que estáis pensando para poder daros cuenta de la porquería que estáis pensando, ¿no? Vosotras y yo, también. Porque si no vemos la porquería, es como entrar en casa, barrer y no quitar lo que está debajo de la alfombra. Está muy bien ser positivo, pero si no vas a toda esa basura acumulada que tenemos y no te das cuenta de creencias limitantes, ¿no? Esos pensamientos que hemos construido, ya lo dice, a través de la experiencia durante la infancia y que nos llevan a interpretar la vida a través de una realidad que nos está pues limitando y nos lleva a vivir en modo automático y que tienen que ver con nuestras heridas. Depende muchas veces de nuestras heridas, ¿no? ¿De acuerdo? Y al final acabamos así, ¿no? No sé qué os suscita esta imagen. A mí me parece, y antes hablábamos, ¿no? Del tema del cuerpo, ¿no? Cargamos todas esas creencias, todas esas piedras, ¿no? Hay veces que a mí me hace mucha gracia para darte cuenta de tus creencias. A veces es tan fácil como preguntarle a un niño. Yo me acuerdo una vez que estaba muy preocupada por algo. Y le dije a mi hija que era pequeña, ay, mamá, me dijo, ¿qué te pasa? Ay, es que, mira, me pasa esto, que tengo que ir a ese sitio y no tengo ganas porque lo voy a pasar muy mal. Y me dice, ¿y por qué vas? Y pensé, bueno, ¿por qué tal? Pero ¿y por qué? Pues yo no iría. Y yo pensé, anda, pues yo podría no ir también, porque no tengo ninguna, no, pues yo me estaba, porque, entonces, ¿para qué voy? ¿No? El ejercicio. Bueno, pues voy para quedar bien, para que otros no se enfaden, pero no nos quedemos ahí. ¿Qué pasa si otros se enfadan? Entonces, ¿qué pasa si no voy? Bueno, pues que me sentiré muy culpable. ¿Y por qué te sentirás culpable? Porque yo soy la niña buena. Y entonces ya encontramos ahí una herida que es, Mercé es la niña buena, Mercé tiene que quedar bien, Mercé tiene una herida de rechazo y tiene que ser ejemplar, por ejemplo, ¿no? Vamos a ese tema, ¿de acuerdo? Ahora entraremos más. No sé si hay alguna pregunta. Sí. A mí me gusta mucho un mensaje que da un compañero mío, Juan Pedro Sánchez, que es psicólogo. Él se centra mucho en el trabajo de empresa saludable, trabaja mucho en la empresa, es psicólogo de empresa, que dice que las emociones son como los WhatsApps que te envía el cuerpo, porque como tiene una parte interna, fisiológica interna y otra externa, ¿no? Pues son como los WhatsApps que te envía el cuerpo para decirte que ahí hay algo que tienes que sentir, que tienes que reconocer, que tienes que gestionar, ¿no? Y entender, a mí me gusta entender las emociones como notificaciones de creencias a revisar, ¿no? A ver, a veces no, a veces es, bueno, pues me han dicho que alguien está enfermo y me he puesto a llorar, vale, bueno. Pero fijaos que incluso ahí, que es una cosa muy, muy normal y muy necesaria, porque todas las emociones que estamos sintiendo son perfectas y adecuadas, no hay ninguna que tengamos que reprimir. Si te levantas por la mañana y estás triste, te permites estar triste, es nada de eso de, pues yo voy a fingir río, ¿no? Y estas cosas que dicen. No significa que tengas que ser pesimista, pero tú te sientas contigo y no me parece que haya mayor acto de amor que sentarte contigo a sentir esa tristeza que la vida te está pidiendo que sientas, ¿no? Y que tu cuerpo te está pidiendo que sientas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ponía esta situación, me han dicho que alguien está enfermo, ¿no? Vale. Es normal que si quiero a esa persona me ponga a llorar, evidentemente. Pero fijaos que muchas veces, y ahora voy a ser muy dura, y lo digo desde todo el cariño porque a mí me pasa, todo lo que diga yo aquí que parezca que está mal, yo lo hago 23 veces más, ¿vale? Al final,
a veces lloramos por esa persona, pero también lloramos porque le vamos a perder y estamos hablando de abandono. O sea, que hay una parte también ahí de herida, incluso en lo que nos parece más razonable, que es llorar porque pierdes a alguien. Lloras pero lloras porque le pierdes, fijaos, ¿eh? A veces, evidentemente porque le quieres, ¿no? No estoy diciendo que seamos egoístas, ¿eh? No, pero es que le pierdo, ¿no? Pero es que esa persona se está muriendo por ella misma, no se está muriendo a partir de ti. O sea, su vida no se explica a partir de ti, ¿no? No sé si hay personas que esto lo llevan al extremo, ¿no? A mí, yo tengo una persona muy cercana que la gente a veces me pregunta, ¿cómo es? Yo digo, mira, es del tipo, no te mueras que me fastidies la tarde. ¿Sabes? Dices, bueno, que lo quiero protagonizar todo, ¿no? Y a veces es que le estamos perdiendo, ¿no? Sí, bueno, se está perdiendo él mismo, ¿no? Primero, el importante es el que se muere, ¿no? Pobre. Y luego, fijaos cómo vemos la situación desde nuestra herida, que no pasa nada, ¿eh? No os digo que esté mal esto, ¿eh? Pero es una reflexión que me gusta hacer en voz alta, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, y ahí vamos a las heridas emocionales. Ahora vamos a repasar las heridas emocionales. Hasta aquí me he explicado bien, ¿hay algo que no se entienda? Ana, Teresa, Luisa, Diana, Luz. No, yo solamente quería aclarar, o sea que es como que la herida es también un asunto de interpretación, ¿no? Sí, De por ejemplo, vivencia y de interpretación. sí, ahora os lo explicamos porque, es decir, mirad, y ahora os presento a las maravillosas heridas emocionales: rechazo, abandono, injusticia, traición, Qué humillación. menú, qué menú. Sí, maravilloso, maravilloso menú, ¿no? Me han encantado los corazoncitos así partidos, que a mí me gusta hacer estas cosas porque, aparte con la animación, es maravilloso. Es Para maravilloso. decorar el golpe que nos vas a dar. Sí. Entonces, fijaos, yo tengo una herida de rechazo. ¿Significa que me han rechazado? No. Puede significar que me han rechazado, sí. Puede significar que a lo mejor me han abandonado y yo lo he vivido como una herida de rechazo. El otro día justo estaba, por una entrevista de un tema de trabajo, estaba hablando con una chica joven muy interesante, muy trabajada, y estábamos hablando de su prototipo de personalidad, ¿no? Y era, también le dije, y me dijo, yo me he visto, le hablaba como yo era y me decía, me he visto muy reflejada en ti. Le dije, claro, eres un 1, ¿no? Un 1 y un eneatipo 1, ¿eh? No nos vamos a entrar en eso porque si entramos en el eneagrama nos dan aquí las uvas de fin de año, ¿no? Si queréis otro día lo podemos hacer. Entonces, y me decía, claro, pero el 1 tiene una idea de rechazo, ¿no? Digo, sí, injusticia y rechazo, ¿no? Y decía, pero yo cuando era pequeña me abandonaron. Y le dije, ya, pero tú lo viviste como un rechazo. Es decir, yo he estado trabajando con una clienta y su hermana, y a ambas les pasó lo mismo, sus padres les abandonaron. Bueno, pues una tenía una herida de abandono, sí, y eso había generado un tipo de personalidad mucho más, no quiero decir dependiente porque todos somos dependientes. El que sale corriendo en una relación también es dependiente, no solo el que se queda ahí pegajoso y amarrado, no. Hay dependencias, ¿no? Pero así como una se había atado a sus padres en la vejez porque no les quería soltar y les cuidaba y que no está mal, pero había generado una dependencia y unas necesidades, la otra había huido y estaba en otra comunidad autónoma española, bien lejos, demostrando lo valiosa que era. Una se había centrado en su trabajo para demostrar lo valiosa que era y lo lejos que podía llegar, a pesar de que mis padres me rechazaron, y la otra se había quedado cuidando a sus padres, que no está bien ni mal ninguna de las dos cosas, para hacerse muy necesaria para que sus padres no vuelvan a abandonarla, ¿no? Fijaos cómo ante la misma situación tenemos dos heridas. Es decir, ¿significa que me han rechazado, que tenga una herida de rechazo? No. Puede ser que ni recuerde, sobre todo la herida de rechazo, que es una herida que a veces hay quien dice que incluso durante la gestación, ¿no? Porque las emociones de la madre se transmiten al niño o niña, al feto, y es tan fácil como que mamá se queda embarazada, mamá se asusta porque está embarazada, porque si sois madres ya sabéis que es tener ahí un ser humano que va creciendo, dice, no sé si lo haré bien, en algún momento piensa, tendría que haber esperado,
todas esas emociones, esas sustancias químicas se transmiten y la criatura que está dentro lo percibe de alguna forma y ya sale al mundo como pensando, bueno, tengo que ser la monda lironda para que se den cuenta de que hicieron bien con seguir adelante, ¿no? Todo esto es inconsciente, ¿no? Luego puede haber, pues bueno, puede ser, es una herida que nos cuesta mucho recordar el momento, porque a veces no es consciente la herida de rechazo, pero es una herida que tú recuerdas siempre, siempre dices, desde que era pequeña sentí que no encajaba, que no había lugar para mí, ¿no? Ahora lo repasaremos. La de abandono es un poco más tarde, la de injusticia es un poco más tarde, la de traición también y la de humillación también. ¿Significa que me han humillado? Porque tengo una idea de humillación, no, puede ser que me hayan traicionado y yo lo viva así, puede ser que ni siquiera fuera una humillación. Pensad que estamos hablando de niños, ¿no? Un niño pequeño, una niña, hace un dibujo, se lo enseña a mamá, mamá tiene un dolor de cabeza espantoso porque ha estado trabajando todo el día, no puede con su alma y le dice, ay no cariño, ahora no, y el niño no piensa, ah claro, mamá trabaja muchas horas, se ocupa de todo, tiene dolor de cabeza y me ha dicho que no al dibujo porque ahora está cansada, pero realmente me quiere. No, no, el niño o la niña piensa, mamá no me quiere, soy malo, no lo he hecho bien. No soy amable, no soy digno de amor. ¿Me explico? Esa es la, porque bueno, porque lo está racionalizando desde su mente de niño pequeño. Bueno, a ver, hay adultos que piensan exactamente lo mismo, ¿no? A partir de la misma situación. Sé que alguien había levantado la mano, ¿verdad, Luisa? Que había sido tú. ¿Puede ser? No, fue Diana. Fue Diana. Diana, sí. Hola, Diana, pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches, no, Diana. Me equivoqué, pero bueno, ya que estamos hablando, Aprovecha. encantada. Muy interesante la charla, ¿eh? Ah, bueno, Luisa es mi hermana y Sí. no, yo soy un poco lejos, estoy en Barcelona. Muy Entonces, bien. sí, creo que estamos cerca, inclusive tú y yo. Sí, todas. Sí. Sí, ¿no? Bueno, solo Madrid, ¿no? Que está un poquito más lejos. Vale, vale. Bueno, no, ha sido sin querer porque no he Vale, toqueteado perfecto. sin querer, pero bueno, encantada, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Estoy aquí Diana. escuchando atentamente. Perfecto. Bueno, empezamos Gracias. con herida de rechazo, las vamos a definir. A ver, no hace falta que os veáis hoy, como esto va a quedar grabado, incluso si alguien quiere comentar algo, podemos resolver alguna duda. Pero estamos con el tiempo, también, amorosamente. Sí. A ver, herida de rechazo. Yo esta la tengo, ¿no? Y esta me ha marcado muchísimo. La herida de rechazo es, a ver, vosotros, yo el otro día lo contaba, ¿vosotros sabéis el juego de la silla? Ese, que hay 10 sillas y 11 personas y Sí. bailan y luego dicen sentarse y hay alguien que se queda sin, quitan una silla, vale. Pues la persona que tiene herida de rechazo va por la vida y sintiendo que no tiene silla, que no hace nada aquí, que no sabe por qué ha nacido, que viene a molestar, que se generan, por ejemplo, con esta y la herida de injusticia, se generan esos niños adultos que no juegan por si rompen el jarrón, porque entonces van a ser responsables de los dramas familiares en casa y al final piensas, bueno, hay un montón de adultos aquí y yo soy la responsable del estado de ánimo de todos los que están en la sala, que soy una niña de 4 años, ¿no? Bueno, sí, pues tú lo sientes porque es como si tuvieras que ser perfecto, ¿no? Que también pasa con la herida de injusticia. Tiendes a ser invisible, es ese niño, esa niña de no cogen la galleta, no se ponen en un rincón, quieren ser invisibles para no molestar, pero al mismo tiempo buscan reconocimiento constante porque necesitan constantemente que alguien les diga, es verdad, nos equivocamos, está muy bien que hayas nacido, sí, fue, y es como si se lo tuvieran que ganar, ¿no? ¿Cómo se lo ganan? Siendo buenos, pacientes, maravillosos, fantásticos, portándose bien, sentándose en un rinconcito y no haciendo ruido. Son esos niños que cuando todos están saltando en el sofá, ellos están en un rincón y cogen la servilleta para comer la galleta, no sea que se ensucie el sofá, ¿no? No se sienten merecedores, ¿no?
Nos cuesta mucho decir que no, porque son personas que se adaptan, porque claro, si estás en una relación y empiezas a poner límites y a decir que no, te van a rechazar, ¿no? Fijaos en el montón de cosas que hacemos para evitar el rechazo, ¿no? Bueno, es esa persona que se adapta al otro. Búscala mucho la soledad. Una de las principales diferencias que nos ayuda a ver que esto hay personas a las que les cuesta, si mi principal herida, hay dos que son muy básicas, rechazo y abandono. Si mi herida es el rechazo o el abandono, es las personas con herida de rechazo están solas y no les importa estar solas, les gusta estar ratos solas, les aturde a veces estar. No quiere decir que no les guste estar con gente. A mí me gusta, pero es aquello de, bueno, vale, un rato, pero luego tú a tu casa, ¿no? Es decir, no me importa estar sola y a veces quiero estar sola porque cuando estoy sola estoy tranquila, porque no tengo que gustar a nadie, no tengo que buscar reconocimiento, no tengo que estar demostrando nada ni ganándome la aprobación. Entonces, estoy sola un rato y ese rato digo, uff, menos mal, ahora puedo no ser perfecta. ¿Me explico? Evitan vínculos muchas veces, de hecho, el tipo de apego muchas veces es evitativo, es decir, que cuando la relación se pone intensa aprietan a correr y buscan la perfección porque si soy perfecta se dan cuenta del chollo que es tenerme, de la ganga que es tenerme y de una vez por todas se darán cuenta de que hicieron bien dejando que naciera, ¿de acuerdo? Fijaos que vamos a la herida de abandono. Este es un perfil completamente distinto, ¿no? Buscan, es a toda costa, buscan crear vínculos a toda costa. Es esa persona que, ¿sabéis esa persona que te acaba de conocer, se compra una agenda y dice, mirad, 1 de enero, Merced, 2 de enero, Merced, 3 de enero y tú empiezas, no lo voy a poder soportar, ¿no? Y ella lo ve como, me voy a hacer necesaria para que así Merced me necesite y no pueda prescindir de mí, ¿no? Son esas personas pues que viven muy enfocado al otro. Tienen miedo a la soledad, no les gusta estar solos, aguantan en las relaciones de forma insoportable para no quedarse solos, se van, o sea, es la típica persona que acepta pues cosas que no son nada agradables para no estar sola, ¿no? Es aquello, vale más mal acompañado que solo, ¿no? Se dedican mucho a los demás, son sumisas, pero poca broma, porque cuando luego les llevas la contraria es aquello, con lo mucho que me he sacrificado yo por ti, con lo mucho que he hecho yo por ti, y ahora, y entonces empiezan a hacerte chantaje, ¿no? Y un poco de manipulación cuando les pones límites, ¿no? Porque les cuesta mucho, porque claro, tú imagínate, yo he estado viniendo a tu casa a plancharte. Tú antes no planchabas la ropa, pero yo te he dicho, ya vengo, te plancho la ropa, soy esa amiga maravillosa y sumisa que te plancha la ropa. Tú, a ti no te hacía falta, bueno, ya que lo quieres hacer, estamos aquí, charlamos, y el día que yo decido que, bueno, pues no quiero quedar contigo, quiero quedar con Pepita, porque yo la ropa tampoco la quería planchada, entonces tú montas en cólera porque te has pasado meses y meses planchándome la ropa, que no te hace nada de gracia, para generar una necesidad en mí y que a cambio de la ropa me aguantes, ¿no? Porque yo tengo la sensación que si no es porque yo te planche la ropa, tú no vas a querer mi compañía, ¿no? En el fondo, fijaos que viene a ser lo mismo, ¿no? Pero la forma de relacionarnos es distinta. Y yo creo que la gran pregunta es, ¿te da miedo estar sola? ¿Te gusta estar sola? No significa que quieras estar sola en la vida, ¿no? Yo me acuerdo de una clienta que tengo que me dijo un día, hoy he tenido un mal día, está jubilada y su esposo está jubilado. Y me dice, hoy he tenido un día horrible, porque mi esposo, que era carpintero, antes ha ido a casa de una amiga a montarle toda la carpintería de tal. Y me dice, y me he pasado toda la mañana sola. Y claro, yo antes pensé, pues muy bien, ¿no? Viviendo la vida, ¿no? Os veis cada día, las 24 horas, pues aprovecha, cariño, ¿no? Vete de compras, sal con una amiga, ves a pasear tú sola. Yo, por ejemplo, paseo muchas veces sola, ¿no? Y al día, pero que he estado sola toda la mañana. Y yo pensaba, pero si está con ese hombre, que me parece maravilloso, todos los días, las 24 horas, que por favor un respiro, ¿no? Son personas muy dependientes de la pareja, ¿no? Entonces, una gran pregunta para ver qué herida tenemos es, me gusta estar sola, no para siempre, disfruto de mí en soledad, me agobia estar sola o no,
¿necesito estar siempre con alguien? Es una buena pregunta para ver si empezamos ya por rechazo o abandono, ¿no? Porque igual tu madre te abandonó cuando eras pequeña y tú lo viviste como un rechazo, ¿no? O al revés, ¿no? ¿Me explico? Por tanto, muchas veces no es lo que pasó, ¿no? La herida de abandono es muy típica de, por ejemplo, yo la he trabajado con muchas personas y es, nace una persona, cuando tiene 2, 3 años, nace otro hermano, mamá se tiene que ocupar del hermano más que nada porque es una forma de vida, lo digo con todo el cariño, más primitiva porque es más pequeño, ¿no? Y la niña o el niño que tiene 2, 3 años lo vive como un abandono. Lo vive como un abandono que no es así, ¿no? O yo me acuerdo con una clienta que tenía esta herida porque ella tenía 2, 3 años, su madre tuvo un niño, el niño murió, su madre se sintió muy mal y estuvo, bueno, no le hacía caso porque la pobre señora estaba destrozada, ¿no? Hasta que nació la que luego sería su hermana y ella ese periodo lo vivió como un abandono, ¿de acuerdo? Y veníamos ahí, veníamos porque estábamos trabajando que ella había tenido una relación de pareja en la que bueno, al final se puso enferma porque su pareja había tenido una depresión y ella era incapaz, incluso cuando él ya estaba muy mal, era incapaz de darse cuenta de que ella se estaba viendo perjudicada y él no quería pues ni tratarse ni hacer nada, ¿no? Y le costó mucho pues, bueno, poner unos límites porque le estaba perjudicando. Alguien me preguntaba por aquí, ¿de qué depende? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Habría quien te diría de cómo lo vivas en ese momento, cómo lo percibas, de qué depende que tú... Mira, habría personas que te dirían que tú ya llegaste a este mundo a sanar unas heridas, ¿no? Hay mucha gente que me ha dicho esto y que era necesario que vivieras esta herida de esta forma porque venías a sanar ese tipo de herida, ¿no? Tiene mucho que ver también con lo que te cuentan tus padres. Es bastante común arrastrar heridas a nivel sistémico, ¿no? Habría que lo explicaría a nivel sistémico. No lo sé, hay veces que la herida de rechazo viene de un rechazo en toda regla, ¿eh? No, o la herida de abandono viene de un abandono en toda regla. Pero ya os digo, que yo, por ejemplo, fijaos, un tema. Yo, por ejemplo, soy una persona a la que nunca se ha obsesionado con que ninguna de mis parejas me fuera infiel. Y no sé si me han sido infiel. ¿Por qué? Porque como no tengo una herida de traición, no he pensado nunca que eso pueda pasar. ¿Me explico? Y a lo mejor ha pasado y si tuviera herida de traición les hubiera pillado porque hubiera mirado el móvil, hubiera olisqueado las camisas y tal, a lo mejor. Pero como yo no tengo esa herida, mi algoritmo no me ha hecho ver las cosas de ese modo y no me he centrado en eso y a lo mejor lo he vivido como una injusticia, ¿no? Que es la herida que destacamos ahora, ¿de acuerdo? Importante. Puedo tener una herida de rechazo y no tener una herida de injusticia, pero no puedo tener una herida de injusticia si previamente no tengo una herida de rechazo. Van juntas. Esta va en el pack, ¿vale? ¿Qué es una herida de injusticia? Una herida de injusticia es la que se genera en ese niño o esa niña que tenía una herida de rechazo y se portó muy bien, no rompió nunca el jarrón chino, se ponía en el rincón del sofá y mientras estaba allí veía que los demás saltaban y él o ella era fantástico, maravilloso, perfecto, iba hartándose hasta arriba y dándose cuenta de que era el niño bueno, la niña buena, era perfecta y no le servía de nada, porque todo lo que haces para evitar que te rechacen, hace que te rechacen más, la vida es así, y porque él mismo nunca se sentirá aceptado si no sana su herida de rechazo. Sí, Luis Marina, dime. No, yo solo quería preguntarle al grupo porque habíamos dicho 1 hora y ya empezamos a pasar. Perdón, Sí, no. Para saber que si podemos cuánto tiempo más avanzar, ¿no? Yo creo que unos 10 minutos más es posible. ¿Os parece? Estupendo. ¿Ya? Sí, está ok. Sí, porque hay 2 personas que están en el trabajo también, entonces por eso hice la pausa para poder negociar esos 10 minutos. Gracias. Vale, perfecto. Vale. Bueno, la herida de injusticia es como una consecuencia de esa herida de rechazo, ¿no?
Bueno, pues yo me harté de estar en el sillón sin comerme la galleta y pensaba que si era muy buena y muy perfecta y muy invisible y no molestaba, ¿no? No quiero molestar, estoy de más. Me he hartado de jugar al juego de la silla y de repente me invade una rabia sospechada, una rabia inmensa, ¿no? Y empiezo a ser la justiciera de la noche, me vuelvo una rebelde. ¿Pero qué le ha pasado en la adolescencia a esta persona con lo buen niño que era? Pues que se hartó de ser bueno y no sacar nada, ¿no? De eso. Entonces, generas una idea de injusticia, ¿no? Que es como una consecuencia, y son personas rígidas, parecen frías, pero no lo son muy exigentes con los demás. ¿Por qué? Pues porque yo me he pasado la vida cumpliendo a rajatabla y tú no has hecho nada y a mí nadie me da nada y tú lo tienes todo, ¿no? Son personas exigentes, son personas que ven injusticia, todo les parece siempre complicado, viven en una lucha constante, creen que no hacen nunca suficiente, sienten mucha rabia, mucho enfado contra el mundo, no piden ayuda, son muy críticas, tienen como la herida de rechazo y lo que hace es que, así como con la herida de rechazo a veces huyes, esta persona lo que hace es sentir el rechazo y lo lleva a intentar paliar desde la herida de injusticia, que es haciendo, trabajando, demostrando todavía más, en una lucha constante, ¿no? Todo es un esfuerzo. Que son personas muy rígidas. Una de las cosas que notan mucho las personas con herida de injusticia es que tienen muchos problemas en la zona de las cervicales, precisamente por la rigidez, ¿no? La herida de traición. ¿Cómo es la herida de traición? Bueno, pues ¿sabéis ese jefe sin escrúpulos que viene, vas tú y le dices, no he podido llegar antes porque han atropellado a mi vecina y he tenido que recoger su cadáver de la acera? Y te dice, de casa se viene llorado, déjame de monsergas. Bueno, pues ese señor tiene una herida de traición, ¿no? Es una persona controladora, desconfiada, le asusta mucho la traición, la infidelidad, quiere controlar mucho a los demás, ¿no? Por ejemplo, es una herida que tiene mucho en el eneagrama, el eneatipo 8, que es un visceral, que es ese tiburón de Wall Street que no tiene corazón, parece, pero que sí que lo tiene, ¿no? Ven conspiraciones por todas partes y en realidad lo que pasa es que son ese niño, esa niña inocente y vulnerable que un día cuando eran pequeños estaban oliendo una flor y les cayó un mazazo, ¿no? Les traicionaron, ¿no? Fueron muy transparentes, fueron muy inocentes, se fiaron mucho y les truncaron la confianza, ¿no? Eso es una persona con una herida de traición. Esta queda muy clara. Son esas personas que te aguantan mucho la mirada, ¿no? Hay algún libro muy interesante que habla de que incluso hay una morfología corporal asociada al tipo de herida. Lo que pasa es que a veces es difícil de ver porque como puedes tener 2, 3 heridas, depende de la que ha hecho más mella, pues no acabas de verlo, ¿no? Por ejemplo, las personas con herida de rechazo acostumbran a ser poquita cosa. Te quedó claro, ¿no, Luz Marina? Tú cuando me conociste. Sí. No, corporalmente el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo grita. Sí, y luego yo, por ejemplo, una persona muy de soldado, muy de fortaleza, porque a partir de esa poca cosa había desarrollado una herida de injusticia, ¿no? ¿no? Herida de humillación. Pues son personas sumisas y obedientes, son personas que sienten mucha vergüenza y mucha culpa. Tienen, como dicen, cierta tendencia al masoquismo. Les asusta la libertad, son personas muy reprimidas, les asusta el placer, se sienten culpables por sentir placer. Ayudan y así como las personas con abandono, que a veces va muy relacionada con la herida de abandono, a veces tienes abandono y humillación, son dos heridas que van muy juntas. Son unas personas muy sumisas, tienen miedo a invadir el espacio ajeno, se desconectan mucho de sus necesidades, llevan cargas ajenas. Cuidado con esto porque las personas con herida de injusticia también llevan cargas ajenas. Pero estas, las de humillación, lo hacen para ayudar al otro porque así me es muy necesario y le agasajo y acabo yo siendo nada ante él. Y las personas con herida de injusticia cargan las responsabilidades ajenas a veces porque creen que los demás son completamente inútiles, ¿no? Y no lo van a poder hacer ellos, ¿no? Es como
La herida de injusticia es más como el héroe de la historia, ya lo hago yo, que tengo superpoderes. La persona con la herida de humillación es como el que limpia el trasero a la persona, ¿no? Y en relaciones, pues es esa persona a quien su pareja pues no trata bien, e incluso pues eso le parece un reconocimiento, ¿no? Y bueno, pues desde esa sumisión, ¿no? A veces cuesta un poco diferenciar de abandono, pero esta va un poco más allá, ¿no? Y la herida de humillación siempre es una persona que se avergüenza mucho de sí misma, incluso a nivel físico, ¿no? No quiere decir que tú no puedas tener un poco de herida de humillación si, por ejemplo, tienes rechazo y injusticia, podría ser. Yo me reconozco un poco en la herida de humillación por el tema de la vergüenza y la culpa, ¿no? Pero puedes tener las otras heridas y tener vergüenza y culpa también, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene un poco la última parte, ¿no? Darnos cuenta de cuántas cosas estamos arrastrando que no son nuestra responsabilidad, ¿no? Y cómo, esto os decía, ¿qué podemos hacer? Yo me he dado cuenta de mis heridas y estoy viendo cómo a través de ellas veo el mundo, ¿no? Una buena manera es, yo os decía, sentarnos con nosotros mismos y darnos cuenta de para qué hago lo que hago. Cuando vayamos a hacer algo, es un ejercicio que os propongo en el día a día, cuando estemos haciendo algo que nos está molestando, incluso algo que no nos moleste, pero con lo que nos molesta es más fácil, por eso ahí os propongo el ejercicio. ¿Para qué hago esto que estoy haciendo? Vamos a hacernos preguntas impertinentes y algunas poco agradables, ¿no? ¿Para qué ayudo a mi amiga? Por ejemplo, a planchar, ¿no? He puesto este ejemplo antes. Bueno, pues yo puedo ayudarla desde el amor inmenso, desde mi generosidad, pero vamos a ser sinceras, ¿eh? Lo estoy haciendo un poco porque me siento sola, así me distraigo y si hago esto así, luego me debe un favor, ¿no? Me debe una, ¿no? Y así no me dejará tirada, porque yo siempre me he sentido abandonada, porque mi madre no me hacía ni caso, porque al final siempre vamos a encontrar a mamá y papá, ¿eh? La relación que tenemos con nuestros padres es la que acabamos reproduciendo en todas nuestras relaciones, ¿no? Entonces, cuando yo yo lo que os propongo hoy es un ejercicio de honestidad salvaje con vosotras mismas. Y no pasa nada, no pasa nada. Yo, por ejemplo, ¿para qué ayudo a veces a personas que he ayudado? Bueno, pues porque me gusta y también porque pienso que ellos no lo sabrán hacer. Y eso tengo que reconocer que me hace como, fijaos, ponerme en una posición por encima y pensarme que yo soy maravillosa y que los demás no, ¿no? En mi casa me decían que cuando me muriera en la lápida me iban a poner. No, si al final me voy a tener que levantar a hacerlo yo, inútiles. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy de herida de injusticia, ¿no? ¿Para qué lo hago? Vale, pues lo hago para ayudar, pero hay una parte de mí que lo hace para demostrar lo maravilloso. Pienso que los demás no llegan y ya lo hago yo, ¿no? ¿Vale? Sí, Luisa Fernanda pone un emoticono de risa. Sí, pero tengo que ser sincera. Es que si yo no soy capaz de decirme eso, no voy a superar y no voy a dejar de hacer eso que hago por los demás, que al final me está cargando y lo vivo como un sacrificio y como un sobreesfuerzo y me acabo enfadando con ellos porque vaya inútiles que yo he ido a hacer vuestro trabajo y vosotros os habéis quedado en el sofá, ¿no? Y luego te encuentras a esa gente y dices, bueno, es que nosotros tampoco queríamos hacerlo, ¿no? Claro, es que a veces hacemos cosas por los demás que ni siquiera los demás querían hacer por ellos mismos, ¿no? Y esto es lo que os propongo. Vamos a gestionar nuestras emociones, vamos a sentarnos, vamos a respirar, vamos a darnos cuenta de dónde sentimos lo que estamos sintiendo y vamos a tirar del hilo para darnos cuenta de para qué hacemos lo que hacemos, qué estamos pensando y ver cómo eso nos lleva a nuestras heridas, ¿de acuerdo? Este es como, no sé si de fondo oís a mi gato, que está muy de acuerdo con todo lo que digo. Y esto nos lleva a, yo creo que son las 3 grandes máximas: aceptar, soltar y confiar. Confiar en, no sé si en la vida o en uno mismo, pero que es el verdadero ejercicio. Aceptar. Me doy cuenta de que tengo esta herida. Acepto que tengo esta herida, ¿no? Aquí, mira qué bonito.
Es que me encanta. Es que lo he puesto porque me parecía muy bonito. Me encanta, ¿ves? O sea, es que lo he hecho yo porque esto no lo podía hacer nadie. ¿Te habéis dado cuenta? No. Entonces, tengo esta herida. Me doy cuenta de que, fijaos, os voy a poner un ejemplo. A mí me ha pasado. Tengo una relación con una persona. Entonces, yo siempre soy la que tira del carro de las relaciones, desde mi herida de rechazo y de injusticia. Y yo soy la que lo pone fácil porque así la otra persona no me rechazará. Yo soy una ganga, qué bien me gano su amor, ¿no? Entonces yo siempre soy la que envía el mensaje y entonces tengo que preguntarme, ¿para qué envío el mensaje? Para decirle, vamos a ser sinceros, no es para decirle hola, ¿qué tal, cómo estás hoy? Que sí que me interesa saber cómo está esa persona, pero en el fondo lo estoy haciendo para, mira, estoy aquí, mira qué guay que soy, mira qué organizada que soy, que tengo tiempo para decírtelo. Mira que me he dado cuenta que si yo no te envío el mensaje de buenos días, a lo mejor tú no me lo envías y me doy cuenta de que en esta relación la única que está apostando soy yo, ¿no? A lo mejor me doy cuenta de que si yo no envío el mensaje hay un silencio y resulta que la relación la estoy sosteniendo yo, ¿no? Como esos amigos con los que nunca quedas si tú no propones quedar o que nunca invitan si tú no invitas, ¿no? Esa es la parte que tenemos que darnos cuenta y tenemos que ver eso, tenemos que respirar eso, tenemos que sentir eso y entonces llega el momento de dejar de repetir historias, ¿no? Ya en bucle, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora qué voy a hacer. Y esta es la parte dura, ¿eh? Pues ahora no voy a enviar el mensaje, ¿de acuerdo? Que no significa dejar, no, significa que voy a ver qué pasa si yo no envío el mensaje, ¿no? Voy a ver qué pasa si digo que a mí las películas de terror no me gustan y que esta semana cuando vayamos al cine me gustaría ver una película de amor. A ver qué cara ponen, a ver si quieren volver a quedar conmigo. O sea, me voy a arriesgar a ser yo de verdad, no la persona que vive a través de la máscara de mi herida o herida, y dejar de hacer todo aquello que hago para intentar que no me rechacen, para intentar no vivir la injusticia, para intentar que no me abandonen, para intentar que no me traicionen, ¿no? Por ejemplo, bueno, o que me humillen, ¿no? Esta es la prueba, ¿no? Esa es la parte que yo os decía, vamos a darnos cuenta de la herida y después vamos a darnos cuenta de todo lo que yo he estado haciendo para evitar la herida, ¿de acuerdo? Para dejar de limitarme, para dejar de vivir a través de ella. Eso es lo que... cambiar mi percepción, es decir, por ejemplo, ¿no? En una relación, pues, bueno, empiezo a decirle que, bueno, pues, típico, ¿no? La otra persona solo puede quedar los sábados y tú, como quieres quedar con esa persona, los sábados no te va muy bien, pero destinas el tiempo a quedar con esa persona y no te planteas ni siquiera decirle que el sábado no te va nada bien y que estás dejando y que el domingo por la noche tienes que hacer una parte de trabajo porque el sábado lo destinas a ella y estás dejándolo. ¿Por qué no se lo dices? Es que si se lo digo, a lo mejor le pongo problemas, ve que no soy una ganga de persona y ya no quiere quedar conmigo. Por tanto, me sacrifico yo y sacrifico mi sábado, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar decirle que a lo mejor a ti no te va bien los jueves, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, es que he oído algo, ¿no? No, es el micrófono que está dando problemas. Vale, perdona. Es decir, a ver, si a ella solo le van bien los sábados y a ti solo te van bien los jueves, ¿por qué no probamos de adaptarnos un poco y quedamos el viernes, ¿no? O un poco el jueves y un poco el sábado, ¿no? ¿Por qué tienes que adaptarte siempre del todo tú? No está mal adaptarse, ¿no? Pero es que, vamos a ser sinceros, ¿por qué no le dices que no te va bien quedar los sábados? Porque te da mucho miedo no ser suficientemente interesante, no importarle suficiente como para que te diga que si no es los sábados no y le pongas problemas y se vaya a buscar a otra persona que sea más sumisa que tú, por ejemplo, ¿no? Que esté más de acuerdo que tú con eso, ¿no? Seguro que os vienen a la cabeza, no sé si os vienen a la cabeza situaciones en las que podemos estar viviendo a través de nuestras heridas. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre? Vale. No, quiero decir, yo os decía antes el ejemplo, ¿no? De yo envío ese mensaje, pues ¿por qué? Porque quiero evitar sentir el silencio de que la otra persona no me dice nada si yo no le digo nada. A mí esto me ha pasado mucho, esto lo hemos hablado con Luz, ¿no? Yo me ocupo de
en la relación me esfuerzo más que la otra persona, pongo el doble. ¿Por qué? Porque me siento menos que la otra persona. Y entonces tengo la sensación de que tengo que hacer el doble y recibo la mitad. ¿Por qué? Porque la otra persona, cuando tú haces mucho, la otra persona directamente hace menos. Y tú estás haciendo mucho para que te vea y la otra persona cada vez hace menos porque no tiene la necesidad de hacer porque tú no estás dejando ese espacio, ¿no? Y al final te encuentras que cuando más haces para evitar ser rechazado, más rechazado te sientes porque estás ocupando el espacio de esa persona. Y a esa persona le va muy bien que lo ocupes porque también tiene sus heridas y a lo mejor está viviendo desde otra herida, ¿no? Que puede ser incluso el rechazo, ¿no? Sí, Luz Marina, dime. No, bueno, yo creo que hemos abarcado bastante. Nos quedaríamos horas contigo hablando de Sí, las sí, sí. heridas. No sé si te falta para terminar, pues, como Mira, yo tengo que yo gestionar el hablaba, tiempo por la presencia de las sí, participantes. Dime. os quería poner una, bueno, aquí hablaba de decir, no, que esto ya lo hemos hablado, un poco de observar ese ejercicio que yo os propongo, de observar pensamientos, preguntar para qué, reconocer emociones, hacernos una lista de miedo, una carta de amor a nosotros mismos, ¿no? Expresar y respirar que se nos olvida. Y os quería poner una imagen para acabar que a mí me inspira mucho, ¿vale? Ya está, ahora ya está. Fijaos esta imagen. Esta es una imagen que siempre me ha torturado mucho y me parece muy inspiradora. Fijaos, la persona que está subiendo una escalera a por sus sueños, que a lo mejor es esa relación, y el daño que se está haciendo subiendo la escalera, ¿no? A mí es una imagen que siempre me ha hecho, me ha zarandeado mucho porque me recuerda mucho a lo que he vivido yo en la vida, ¿no? Y fijaos que los escalones son cuchillos, ¿no? Y se los está clavando y cuanto más sube y más hace y más se esfuerza, más daño se hace, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros habitualmente. No sé, esta imagen siempre me ha parecido muy inspiradora y la quería compartir porque gráficamente habla mucho de lo que nos hacemos con las heridas, ¿no? No sé qué os parece. Fuertísima. Es muy fuerte. Yo la primera vez que la vi me impactó mucho y dije, esta soy yo, ¿no? Porque yo aparte, intentando demostrar meta tras otra sin poder evitarlo, para, bueno, pues para que la gente me quisiera, me valorara, me aceptara, porque yo me sentía rechazada, ¿no? Y aquí al final os ponía el contacto por si queréis algo, pues bueno, en todas partes de las redes ya me habéis visto, yo soy muy facilona, soy una mujer fácil, lo digo, me llamo Mercè Roura y en redes soy Mercè Roura, porque si me queréis encontrar no hay pérdida, ¿no? En mi web y mi mail por si alguien quiere, y si no en las redes, pues me enviáis algún mensaje, ¿no? Por si No, queréis algo, no, y pero Luz además se Marina te ya está lo olvidando sabe. un detalle, Merce es escritora, tiene unos libros Ah, sí, maravillosos, sí. ya, En el asumir último esa libro parte de, hablo sí, mucho en el último libro, hablo mucho de este tema, muchísimo. Sí, sí, sí. y creo que los libros son muy inspiradores, son fáciles de leer, son muy agradables y realmente, Merce, muy agradecida con tu participación y a cada una de vosotras también, de cada una, porque yo sé que es un esfuerzo estar a esta hora, también salir del trabajo, hacer una pausa para estar ahí, pero creo que fue un tema muy importante porque, a ver, hablamos mucho desde las heridas emocionales, desde la parte narcísica, ¿no? Y la parte de psicología. Y lo que me ha parecido muy interesante de tu visión sobre esto es darle esa categoría y pensar sobre ello. A mí me ha dejado Claro, reflexionando una cantidad, porque porque te ves reflejado en los perfiles, ¿no? claro, sí, porque permíteme un inciso, Luz, yo creo que lo importante, a ver, está muy bien, ¿eh? Y todos los enfoques son muy necesarios y se complementan, ¿no? Pero al final me han traicionado, está muy bien que lo digas y te quejas y das la pataleta y tienes todo el derecho, sí, lo importante es no quedarse a vivir ahí, pero de ahí no se sale. Es ¿por qué me siento así? O sea, culpar al otro te desempodera totalmente. No digo que el otro no sea responsable, por favor, no, el otro es responsable Sí. de sus acciones y perdonamos y no hace falta que le volvamos a ver ni que lo sentemos a la mesa. Pero
nada te empodera tanto como darte cuenta de lo que tú llevas dentro que te hace repetir la experiencia. Yo al otro no lo puedo cambiar. Y esa es la mala noticia, ¿no? Porque si yo les cambiara serían perfectos, claro, ¿no? Con mis heridas, pero a mí sí que me puedo cambiar la percepción, ¿no? Sí que puedo cambiar la forma de verme a mí y puedo sanar esas heridas para dejar de sentirme traicionada. Y entonces al otro lo acabo de neutralizar, ¿no? Porque si yo no quiero que el otro me traicione y curo mi herida de traición, la otra persona, por más que se ponga, nunca va a poder volver a traicionarme en la vida. Sí, Merce, yo creo que entender y darle nombre a nuestra herida ha sido como la mayor ganancia para, personalmente lo veo así, porque es muy importante, hablamos muchísimo de heridas, pero poder entender qué tipo de herida, poder diferenciarla y además también poder darle un nombre, ¿no? O sea, siempre esa conexión como que, ay, no, yo no soporto la injusticia. No, es que yo tengo una herida de injusticia. Ah, no, es que me siento rechazada. No, es que yo tengo esa herida. ¿Ya? Bueno, chicas, pues no sé si alguien más quiere comentar sobre el evento de hoy. Sería bueno para dar una retroalimentación. No sé si han entendido, si quieren preguntar algo. Ana. Sí, bueno, primero agradecer mucho a Marcel su charla, que ha sido muy interesante. Coincido con Luz Marina en que definir las heridas también es muy importante y prestar atención a la emoción, porque si uno presta atención a esos, como tú los has llamado, WhatsApps, y por muy dolorosos que sean, esa emoción se va diluyendo. Ese dolor se va diluyendo si te quedas ahí, si lo sientes. Y bueno, pensar también que estas heridas casi siempre, por no decir siempre, vienen de la infancia, ¿no? De nuestros vínculos y de la teoría del apego, etcétera. Y nada más, que me he quedado encantada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo también. Bueno, gracias. Gracias. Luisa Fernanda. Sí, no, me pareció muy esclarecedora la charla, como que me hace reconocerme, como reconocer muchos comportamientos que tengo. Y pues ahora viene lo duro, ¿no? Empezar, como decía Merce, una honestidad salvaje, porque pues creo que no es fácil. Em, pero pues diga, es como un camino de acción que me llama mucho la atención y quisiera poder empezar a observarme. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Ese camino de honestidad salvaje, perdonad un segundo, ese camino de honestidad salvaje es difícil, ¿eh? A mí me está costando y se dejan cosas por el camino, supone renuncias. Pero la forma en que tú te miras a ti misma después de eso, después de sentir, yo siempre digo, aquello de lo que huyes es lo que ha venido a salvarte la vida. Y tú vas huyendo de ese miedo, ¿no? Como decía Ana hace un momento, ¿no? No siento mi miedo, que yo os lo proponía, y voy huyendo de él. Y el día que te paras y lo sientes, te das cuenta, era esto, pero si yo era más grande, porque te has sentado a sentirlo, ¿no? Y vas huyendo de algo que es lo que ha venido a salvarte. Y no te das cuenta de eso, ¿no? Perdona, Teresa, que te he interrumpido. Sí, se me ha ido. Sí, bueno, se me ha ido, pero quería agradecer nada más y pedirte que ponga los nombres de los libros que nos sugiera a la web, digamos, ¿no? Para poder comprarlos, conseguirlos, ¿vale? Muchas gracias, ¿eh? Merce, cuelga los libros en la red, ¿ya? Vale. Es importante. Bueno, chicas, pues ha sido un placer, qué bueno. Sí. Yo siempre digo, esto es mucho esfuerzo y bueno, y participamos y no participamos, pero después cuando veo el resultado digo, vale la pena, la pena.
Sí, Claro que vale sí. la Muchas pena. gracias. Muchísimas gracias Me lo he a pasado muy todas. bien, yo. Sí, muchas gracias. Bueno, Gracias. anda que el gato te está llamando. No, ahora se ha calmado. Ha habido un rato que estaba llorando ahí afuera en el balcón. Madre mía. Preséntale a siempre me lo paso muy Milonga, bien. preséntale al gato de Ana. Bueno, chicas, Pues un sí, beso muy grande. igual se asusta, Igual. Igual se asusta. Solo antes de terminar, la próxima semana, el jueves, a la misma hora, vamos a tener un taller con una chica que habla de sexualidad crítica, una argentina, y vamos a hablar del tema de sexualidad en la madurez y en la tercera edad. Así que están invitadas, se pueden apuntar y va a ser un tallerzazo buenísimo porque es una chica que me encanta cuando define sexualidad crítica. Entonces, eso está muy bien. Muy bien. Bueno, Muy bien. chicas, un abrazo. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Encantada.